Lo que pasa es que ya estoy Eh, terminando y por eso ya empecé esto. Perfecto. Bueno, somos ya uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conmigo 8. Pasaron casi 10 minutos. Vamos a dar por comenzado este encuentro. Les doy la bienvenida. Eh, el motivo de este encuentro tiene que ver básicamente con que cerramos los contenidos de la unidad número 1. Y está bueno hacer una breve integración de contenidos. Algunos de ustedes ya habrán realizado las lecturas correspondientes, otros no. Ustedes saben que la metodología en las materias de virtual, obviamente le damos una preponderancia muy, muy grande a lo que es la carpeta de trabajo, que opera como nuestra guía. Esta carpeta de trabajo es elaborada por un especialista o por un grupo de especialistas que desarrollan el programa y los contenidos de la materia y proponen las lecturas obligatorias y las lecturas complementarias. Obviamente que uno como docente nunca coincide un 100% con los criterios de selección de la bibliografía. A ver, yo con el enfoque de esta carpeta de trabajo estoy en un 95% de acuerdo, ¿no? Me parece un excelente material. Este, Obviamente que si yo tuviera que hacerla, no la haría del mismo modo. Este, y aquí es donde aparecen algunos peros. Este, por ejemplo, en algunos de los textos de las lecturas obligatorias, sobre todo en lo que tiene que ver con Marx, yo no trabajaría como lectura obligatoria la ideología alemana. Me parece que los efectos de esta materia no tiene mucho sentido un texto tan teórico, tan filosófico como es la ideología alemana. Sí trabajaría por ahí el fragmento que hay de lectura obligatoria del manifiesto comunista y por ahí lo complementaría con alguna lectura que puede ser el prólogo a la crítica de la economía política de Marx, donde Marx desarrolla de manera muy sintética y al mismo tiempo muy clara su, su visión general de cómo se traduce el materialismo histórico en una teoría de economía política, ¿no? Ese prólogo es una clase magistral de economía política. Este, con respecto a Durkheim y a Max Weber, tengo menos objeciones en la selección bibliográfica, pero es lo que hay. En esta primera unidad, básicamente, se trabajan los tres padres de la sociología, o los tres máximos exponentes de la sociología clásica. En el texto de Álvarez Uría, que es un poco un comentarista o brinda un enfoque o una valoración de la obra del pensamiento de estos tres sociólogos, llamémoslo. Marx, este, no creo que aceptara llamarse sociólogo, no era un término que se usara en la época, este, mm, pero genéricamente consideremos los sociólogos a los tres, estos pensadores, este, tienen muchas cosas en común y son las que destaca Álvarez Uría en su texto, básicamente la reflexión acerca de un fenómeno nuevo, ¿no? Que es las sociedades modernas, la emergencia de las modernas sociedades capitalistas, industriales, este,
sobre todo en Europa. Estos pensadores son pensadores europeos y desde Europa es que miran el mundo, es decir, en este sentido hay un eurocentrismo, porque también fue en Europa donde se desarrolló la revolución democrática, la revolución capitalista, y es en este contexto, en el contexto del mundo moderno, de la revolución democrática, con la revolución francesa y antes con la revolución inglesa, la revolución industrial, que aparecen en escena fenómenos que genéricamente son llamados como la cuestión social, ¿no? Es decir, lo social empieza a ser un objeto de estudio. Hasta ese entonces, la palabra sociedad era un término que se usaba no en las ciencias. Hago un paréntesis, la sociología dentro del mundo de las ciencias sociales es una de las últimas ciencias sociales en aparecer, en emerger como un corpus diferenciado de pensamiento, ¿no? Previamente la sociología política con Maquiavelo surge muy tempranamente, la ciencia política a principios del siglo XVI. La economía política se desarrolla durante el siglo XVII con Adam Smith, con David Ricardo, y la sociología va a tener que esperar a la segunda mitad del siglo XIX prácticamente para conformarse como un corpus teórico y como un campo disciplinar con chapa epistemológica, digamos, ¿no? De alguna manera. Y esto es así porque lo social como objeto de estudio se va definiendo al mismo tiempo que la idea de lo social se va definiendo al mismo tiempo que la idea de individuo, ¿no? El mundo moderno es este lento desarrollo de lo que es esta idea de sociedad y al mismo tiempo esta idea de individuo, y la sociología va a aparecer siempre en esta tensión, en este en este hilo que se va tensando muchas veces entre estos dos polos opuestos, ¿no? Lo social y lo individual. Lo social y lo individual. De modo que Marx, Durkheim y Weber son los que ponen en el tapete las cuestiones de la aparición o la emergencia de nuevas clases sociales, la emergencia de las sociedades democráticas, la emergencia de los problemas subyacentes a la sociedad industrial, una sociedad claramente marcada por las diferencias de las clases sociales, como va a señalar Marx, marcada por un creciente proceso de racionalización, como va a sostener Max Weber, marcada también por la necesidad de consolidar un nuevo orden, como va a plantear Durkheim, ¿no? Un nuevo orden moral. Las sociedades modernas tienen que reemplazar de alguna manera el centro que ocupaba el poder religioso y moral que detentaba la Iglesia Católica en el mundo de la cristiandad, porque es un mundo ya secularizado y ese lugar lo tiene que tomar el Estado, ¿no? Tiene que ser un lugar
que represente ese orden colectivo, ese orden moral que de forma que contenga, que cohesione al todo por sobre los intereses particulares de las partes, que haga funcionar el todo en relativa armonía. Entonces, si bien tienen en común estas preocupaciones, algo que va a quedar claro en la carpeta de trabajo y que además es fundacional, porque en las siguientes unidades en el programa vamos a ver cómo estas diferencias que afloran, entre los tres autores clásicos, van tomando diferentes vías, diferentes caminos, se van cruzando en algunas cuestiones, se van separando en otras, vuelven a emerger más adelante en otros autores, pero básicamente van a dar lugar a tres grandes eh, eh, escuelas sociológicas o corrientes de pensamiento, ¿no? Marx, obviamente, al marxismo político y al marxismo académico, ¿no? Al materialismo histórico. Durkheim va a afianzar y proyectar la corriente positivista, heredera, si se quiere, metodológicamente del positivismo propio de la Ilustración, ¿no? Y Max Weber va a afianzar un pensamiento en lo político liberal y en lo epistemológico y en lo metodológico subjetivista, ¿no? Esto tiene que quedar claro. Marx, tanto Marx como Durkheim, en su concepción epistemológica, en su manera de comprender o abordar la comprensión o la explicación del orden social, y acá me estoy adelantando, si tienen la carpeta de trabajo van a ver que al final de la unidad 1, en la página 41, hay una actividad, que es la actividad que yo les di la última clase, que es completar un cuadro, ¿no? La primera fila de ese cuadro tiene que ver con las concepciones sobre el orden social y sobre su transformación. La tercera tiene que ver la perspectiva sobre el conocimiento científico. Es decir, cómo es posible conocer este objeto que llamamos sociedad. Marx y Durkheim van a ser objetivistas. Objetivistas. ¿Qué queremos decir con objetivismo? Ahí estaba pidiendo pista a otra compañera. Objetivismo, en tanto, para Marx y para Durkheim, la realidad social es una realidad objetiva, externa al individuo y que se le impone. Nadie elige, según Marx, nadie elige la clase social en la que nace. El hijo de trabajadores nace en la clase trabajadora, el hijo de los burgueses es heredero de la fortuna burguesa de los padres. Durkheim, en su positivismo, Durkheim es heredero directo, fue secretario, colaborador, discípulo de Augusto Comte, el padre del positivismo. Concibe a la sociedad también como un orden exterior que se impone a los individuos. La sociedad para Durkheim es un orden moral,
¿eh? Este, es decir, es un conjunto de reglas, de normas fundamentales para que el todo social pueda desarrollarse. En cambio, Max Weber va a hacer el camino inverso, va a intentar comprender a la sociedad desde otra mirada, una mirada no heredera en lo epistemológico del positivismo iluminista, sino heredera del romanticismo y del historicismo, sobre todo del romanticismo alemán, del historicismo alemán. ¿eh? Para Max Weber no hay realidad social por fuera de, de los individuos, ¿no? No hay, no hay eso que se llama sociedades como una realidad objetiva y externa, sino que la sociedad está en la mente de los individuos y se manifiesta a través de las intenciones de los individuos, del sentido que los individuos le otorgan a sus acciones que están referidas a otro o a otros individuos. ¿Se entiende esta cuestión del subjetivismo? Marx y Durkheim plantean que la sociedad es un elemento objetivo y exterior a los individuos. Weber va a plantear que la sociedad es un fenómeno, lo social o la acción social, como él las llama, es un fenómeno individual. Es una proyección individual que tiene que ver justamente con el sentido que los individuos le imprimen a sus acciones. Dicho esto, voy a tratar de compartir un PowerPoint. Tengan un poco de paciencia, que hace mucho que no uso el Zoom. Bueno. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, acá confieso que este es un PowerPoint que yo hice para otra materia, no para esta. Voy a reciclarlo, algunas diapositivas las voy a pasar más rápido porque abundan en detalles que no vienen a nuestros objetivos. Pero acá vamos a desarrollar básicamente por lo menos dos de las dimensiones de este cuadro que ustedes tienen como actividad completar en la página 41 de la carpeta de trabajo, que tiene que ver con la concepción acerca del orden social y con la concepción acerca de cómo es posible conocer en la sociedad. Toda producción de teoría social siempre ocurre dentro de este espacio, que va entre una concepción general de lo social. Jeffrey Alexander diría ciertas presuposiciones generales, ¿no? que anteceden incluso al propio momento científico, a la empiria, incluso a la teoría. Todo observador social siempre tiene una idea
acerca de cómo está constituido el orden, y en relación a eso tiene una concepción general acerca de cómo es posible conocer. La concepción general de la sociedad se formula preguntas como la siguiente: ¿qué es una sociedad? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus rasgos principales? ¿Cuáles son sus dinámicas más significativas? La concepción general de la sociedad va a tener que ver con otras preguntas, que son: ¿cómo es posible conocer? ¿Cuál es el principio de realidad? El principio de realidad, esto que decíamos, realidad objetiva y externa para Marx y para Durkheim, principio de realidad subjetiva, o comprensiva desde el punto de vista de Max Weber. ¿Cuáles son los principios de verdad? Si la sociedad puede abordarse como una ciencia natural, que está regida por leyes, que pueden ser explicadas, o se rige por el método de la historia, y tiene en ese sentido un método propio. ¿Cuáles son los procedimientos metodológicos a emplear? Esto es lo que va a diferenciar también entonces el abordaje de los distintos autores. Marx va a partir, para su concepción general de la sociedad, o del orden social, la primera línea del cuadro que tienen que completar, de la metáfora del edificio. En alemán es Überbau. La metáfora del edificio. Él concibe a la sociedad como si fuera un edificio. ¿Qué va a decir? Dice, el modo de producción capitalista, para él la sociedad capitalista está representada por el modo de producción capitalista, se caracteriza por su estructura o su base económica, que es la base material de las sociedades. Marx, vimos en el capítulo de la ideología alemana que tenían para leer, rompe metodológicamente, teóricamente, con su gran maestro, su gran inspiración, Hegel, y rompe también con sus antiguos compañeros de ruta, el grupo de los jóvenes hegelianos, a quien él critica con sorna en este texto por su idealismo, a Bauer, a Feuerbach, al resto de la troupe, con las que había compartido estos ideales de juventud. ¿Por qué? Porque va a decir, no hay ninguna entidad del espíritu que se imponga por sí adelante de la historia. Lo que mueve a la historia son las necesidades materiales de los individuos. La base material, la base de la sociedad es la base material, tiene que ver con cómo los hombres se juntan y cooperan entre ellos para resolver sus necesidades materiales, sus condiciones materiales de existencia, va a decir. Les cuento brevemente que en 10 minutos, yo soy pichulero y no tengo una licencia paga de Zoom, en 10 minutos se nos corta, volvemos a linkearnos con el mismo enlace. Entonces, para Marx, la base de la sociedad va a estar en cómo los hombres cooperan entre ellos, se organizan para resolver sus condiciones materiales de existencia. Morfar, vestirse, reproducirse.
Por eso, Marx va a partir de invertir los términos de la dialéctica hegeliana. Va a conservar la metodología, pero invierte los términos. No parte de una concepción idealista, sino parte de una concepción materialista. Esto lo vamos a ver en un rato. Sobre esta base material, en esta base material descansan básicamente el modo de producción. Dice, a lo largo de la historia, las sociedades se han ido organizando en diferentes modos de producción que suponen diferentes modos de relacionarse o de combinarse las fuerzas productivas con las relaciones de producción en una época determinada. También, en lugar de modo de producción, Marx va a usar el concepto de formación histórico-social cuando habla de sociedades concretas. Pero este modo de producción, retengan en la cabeza, tiene que ver con un modo particular e histórico de relacionarse entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Qué son las fuerzas productivas? Son todos los elementos que desarrollan los seres humanos para resolver sus condiciones materiales de existencia. Esto tiene que ver con el desarrollo de la cultura, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de las ciencias, del conocimiento, las técnicas que se emplean. Cada modo de producción se caracteriza por un conjunto determinado de fuerzas productivas. En el modo de producción agrario o en el modo de producción asiático, fue fundamental, por ejemplo, el desarrollo del arado, el desarrollo de los sistemas de riego, la organización de los campesinos, la organización de los sistemas de rotación de cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. En el modo de producción industrial, claramente tiene que ver el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la aplicación de nuevas fuentes de energía, principalmente la máquina de vapor, la aplicación a los procesos productivos, industriales. También tiene que ver con la aparición de nuevas clases sociales, ¿no? El campesinado, o mejor dicho, los siervos de la gleba, durante el modo de producción feudal, desaparecen progresivamente como una clase social significativa y da lugar progresivamente a la aparición de un proletariado, ¿no? El siervo de la gleba o el campesino al menos era dueño de algunas pocas hectáreas, probablemente era dueño de los caballos y los bueyes con los que araba, era dueño de su propio arado. El proletario no es dueño de nada más que de su fuerza de trabajo. El proletario es desprovisto de sus medios de producción. Entonces, las relaciones de producción tienen que ver con cómo se organizan en cada modo de producción estas fuerzas productivas. Siempre se organizan en relaciones jerárquicas o relaciones de dominación. Hay una clase que domina a la otra. Los señores feudales dominaban a los siervos de la gleba. En el esclavismo los amos dominan a los esclavos. En el modo de producción asiático, la hierocracia o la clase sacerdotal,
operaba como una clase dominante sobre el resto de la sociedad. Y en el capitalismo, claramente, la burguesía opera como una clase dominante sobre la clase proletaria. En el modo de producción capitalista, las clases fundamentales son los burgueses y los proletarios, como bien señala Marx en el capítulo del Manifiesto Comunista que hay para leer. Entonces, Marx da una importancia fundamental y fundante al modo de producción que constituye la estructura económica, es decir, la base material sobre la que se eleva, va a decir, sobre la que se eleva una superestructura jurídico-política. La base económica determina de alguna manera la forma que adquiere esta superestructura jurídico-política. ¿Qué es esta superestructura jurídico-política? De arriba hacia abajo, digamos, o de la cúspide, tiene que ver primero con el Estado y con lo político, con las formas de gobierno, las formas en las cuales se institucionaliza la dominación propia del modo de producción, es decir, cómo se garantiza la reproducción, la propia reproducción de ese sistema de dominación. En ese sentido, también tienen lugar las leyes, las concepciones de la justicia, las nociones de derecho y equidad, las normas y las reglas sociales, los principios éticos, morales y los valores que rigen a una sociedad en una época determinada. Lo que es muy importante para mí es las formas de conciencia, es decir, las formas en las que accedemos al conocimiento de lo real, en las formas en las que nos representamos cómo está conformada esta sociedad, porque va a tener que ver también con el concepto de falsa conciencia y de alienación que vamos a ver más adelante, que vamos a volver a trabajar en la próxima unidad, sobre todo con los textos de Althusser. Esta superestructura también es donde radican las ideas, las costumbres, los símbolos, el sentido común de una sociedad, las artes, las letras, la estética, la filosofía y la religión. Hablábamos recién del materialismo histórico. Marx va a partir básicamente del concepto de necesidad. En su naturaleza humana, dice, el hombre no se diferencia en sus necesidades de ningún otro ser vivo. Necesita alimentarse, necesita satisfacer sus necesidades primordiales, sus necesidades materiales, para después producir a partir de la producción material de su existencia, producir cultura. Ahí estoy grabando. Entonces les decía, uno de los conceptos principales de Durkheim es la división del trabajo social. Que a diferencia del concepto de división social del trabajo, que en Marx hace fundamentalmente a la división de clases, hace referencia a la división de clases, la división del trabajo social en Durkheim hace referencia a aquello que une a la sociedad. Cada parte tiene una especialización para mantener el funcionamiento del todo. Hay una suerte de estratificación. Así como en el organismo el corazón bombea la sangre, los pulmones
transforman o llevan el oxígeno a la sangre. Cada órgano, cada sistema tiene su función en el mantenimiento del todo. La cohesión social se logra mediante la solidaridad. Y la solidaridad se logra mediante la división del trabajo social. Hay quienes producen alimentos, quienes producen ropa, quienes enseñan, quienes diseñan objetos, quienes hacen puentes, quienes construyen casas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Durkheim va a proponer que a lo largo de la historia humana han habido dos modos de solidaridad diferentes. Uno que él llama solidaridad mecánica, que es la solidaridad propia de grupos con poca diferenciación hacia su interior, es decir, con una pobre o muy elemental división del trabajo social. Y él pone como ejemplo de unidad social elemental, casi indiferenciada, a la horda primitiva. La horda primitiva, una alumna hace muchos años en un parcial, en vez de poner la horda primitiva, ella entendió que hablábamos de la gorda primitiva. Es la horda con H. La horda como organización social elemental, básica. La horda eran esas tribus cazadoras, recolectoras, pero que además vivían de la conquista y del saqueo a otras tribus, básicamente. A lo largo de la historia se han construido imperios a través de las hordas, ¿no? El Gengis Khan, por ejemplo, Atila, no tenían hacia su interior una gran diferenciación social, todos participaban básicamente de manera igualitaria en las mismas actividades. Ahora, con el correr de la historia, con la complejización progresiva de la división del trabajo social, las mismas sociedades se van complejizando. La solidaridad mecánica en sociedades elementales en las que todos se conocen con todos, progresivamente va dejando de ser tal. En las modernas sociedades industriales, lo que se impone es una solidaridad orgánica. Solidaridad orgánica, que es la solidaridad propia de las grandes sociedades industriales. No nos conocemos todos con todos. Yo vivo en un edificio de departamentos. Con suerte conozco el nombre del portero y de 2 o 3 vecinos. La verdad es esa. No sé ni quiénes son, ni de qué trabajan mis vecinos, ni qué hacen. No conozco sus historias, sus preferencias. No conozco al colectivero, el colectivo que me lleva a la universidad todos los días. No conozco el kiosquero. Es decir, establecemos relaciones abstractas en general de intercambio, de convivencia, que hacen al funcionamiento general del todo, porque yo necesito un colectivero que me lleve al trabajo, necesito un almacenero que me provea de alimentos, un verdulero, necesito un profesor que me dé clases o que me enseñe. Pero esas relaciones se dan en un nivel de abstracción y de complejidad muchísimo mayor que el de una sociedad elemental conformada por campesinos, por ejemplo, donde las opciones de diversificación eran mucho más escasas, porque la división del trabajo social era mucho más escasa.
Eso no quiere decir que hoy en día en las sociedades modernas, industriales, haya desaparecido la solidaridad mecánica. Ella aflora en los vínculos básicos, los vínculos de amistad, la barra de la esquina, la barra de amigos, la hinchada de fútbol. En cierta manera nos comportamos como hordas. Este, eh, pero en general lo que prima es la sociedad, la solidaridad orgánica, donde hay jerarquías, donde hay diferenciaciones, donde yo no tengo un vínculo afectivo este, con el gerente de planeamiento de la empresa donde trabajo, a duras penas por ahí sé cómo se llama, ¿eh? Pero él cumple su función y yo cumplo la mía. Esto de alguna manera es la solidaridad orgánica. Este, eh, de aquí que la escuela va a aparecer, la escuela, el sistema educativo, la educación en general va a aparecer con un rol fundamental en las sociedades modernas, ¿eh? En las sociedades industriales modernas, democráticas. La función de la escuela va a ser imponer este orden social a los individuos, a esos locos bajitos, ¿eh? Egoístas por naturaleza, que no conocen nada del mundo. Hay que imponerles las reglas de lo social. Esa es la función de la escuela. Es formar ciudadanos, ciudadanos útiles para sostener, para contribuir al sostenimiento del orden social. Y la escuela va a ser este vector, este vehículo de lo social sobre lo individual. La escuela se va a imponer a los individuos a través de un conjunto de normas, de recursos, a través del currículum, enseñando aquello que es útil para el desarrollo individual, pero que es útil también al funcionamiento colectivo. Bien. Acá yo había puesto una viñeta humorística de Daniel Paz en página 12. Se pregunta de alguna manera, no lo vamos a detener con esto, pero digo, ¿por qué hay ciertas sociedades, pocas, que han sido exitosas en combatir el coronavirus? ¿Cuáles son esas sociedades? China, Corea del Sur, Cuba, Venezuela hasta cierto punto, Australia, Nueva Zelanda. Uno puede decir, bueno, China, Cuba, podemos conceder que Venezuela tienen estados fuertes, podría decirse autoritarios, hasta totalitarios, podríamos suponer, que han podido mantener estrictamente un orden de aislamiento, de cuarentena, pero Nueva Zelanda y Australia son democracias liberales, pero en todos los casos ha prevalecido el interés general, ha prevalecido el orden social por sobre el interés particular. No han sido acusados de infectaduras, digamos, ¿no? Como han sido acusados acá el gobierno, o han convocado a resistir algunos sectores, no todos, algunos sectores de la oposición, de manera muy irresponsable. Y eso tal vez explica por qué sociedades como Corea del Sur se han desarrollado, o como China, se han desarrollado de una manera
tan vertiginosa en las últimas décadas, ¿no? La disciplina social prepondera sobre la autonomía del individuo de alguna manera, más propia de democracias liberales. Max Weber, digamos, desentona por subjetivista, por historicista con Durkheim, por positivista por historicista también y por comprensivista con Marx. Tiene una mirada liberal de la sociedad, y él va a partir de una concepción clara que la ciencia y la política tienen que ir por separado porque pertenecen a órdenes diferentes. Esto que decía Marx en el Manifiesto Comunista, de que no solo se trata de comprender al mundo, sino que se trata de transformarlo, para Max Weber va a ser una aberración, ¿no? Una cosa es la ciencia y otra cosa es la política. La ciencia estudia el mundo del ser, la política opera sobre el mundo del deber ser, es decir, sobre el mundo de la moral. La ciencia opera mediante el reconocimiento, el reconocer. La política juzga por medio de valores. Para la ciencia no hay valores buenos o malos. No hay valores estéticos en la ciencia, no hay algo que sea considerado deseable o no deseable para la ciencia. La ciencia estudia el ser, no el deber ser. La ciencia no juzga, no juzga valores, no emite juicios de valor. La ciencia no fija objetivos, como lo hace la política. La ciencia, en todo caso, puede decir qué medios se adecúan más a los fines que se persiguen. La ciencia empírica no es capaz de enseñar, va a decir Weber, a nadie lo que debe, sino lo que puede y en ciertas circunstancias lo que quiere. Para Max Weber, su concepción general del conocimiento, es decir, la tercera línea del cuadrito que tienen que completar al final del capítulo en la carpeta de trabajo, está determinada, como decíamos antes, por la visión historicista y subjetivista. Cualquier pretensión de universalidad del saber es utópica para Weber. Lo social es histórico y por ende es único e irrepetible. Jamás va a poder ser deducido por leyes generales. Partimos siempre de un recorte de la realidad y el científico siempre va a partir de un recorte de la realidad que está precedido siempre por un juicio de valor. La producción de conocimiento siempre va a estar condicionada por ese recorte o por esos juicios de valor, que es, en última instancia, lo que yo elijo ver, y el modo en el que yo elijo verlo. ¿Dónde pongo el foco? Weber habla de la condicionalidad del conocimiento cultural por unas ideas de valor. Ahora dice, esta condicionalidad del conocimiento, este recorte, este juicio de valor, no implica que hacia su interior las ciencias sociales puedan establecer relaciones causales. Es decir, una vez establecido ese recorte, el cientista social tiene que operar con total objetividad y con total ecuanimidad. Tiene que dejar para el análisis sus valores de lado, y reducirse a un análisis riguroso,
que no esté sesgado por sus juicios de valor. No voy a abundar tampoco acá en la relación entre la realidad y la teoría. En todo caso, esto quedará en las diapositivas para quien quiera verlo. Pero Weber construye su teoría a partir de conceptos típicos o conceptos tipos. Como no hay una realidad externa que uno pueda clasificar como un geólogo clasifica los tipos de roca o como un biólogo clasifica en géneros, especies, subespecies, individuos, etcétera, etcétera. Y a partir de esos recortes que hace de la realidad, el cientista social lo que va a ir haciendo es una tipología sobre esa realidad social, va a ir estableciendo conceptos tipos, o tipos ideales. Estos tipos ideales son conceptos abstractos, no son ideales en el sentido de que teleológico, de que son un objetivo ideal a seguir, sino que son ideales porque expresan ideas abstractas. En estos tipos ideales se fijan algunos significados. No son la realidad. Los tipos ideales no son la realidad, sino son un medio o un recurso para poner en marcha un proceso de conocimiento. Por supuesto, estos tipos ideales se van a conformando en función de las observaciones, de las regularidades que se observan en la realidad, de las regularidades que el sociólogo, que el individuo va observando en el plano de lo real. Y el primer concepto típico, el primer concepto ideal, tipo ideal que Max Weber va a construir, es la idea de acción social. Con esto vamos a ir dando fin a esta exposición en 5 minutitos. El concepto de acción social. Así como Durkheim parte del hecho social, para conocer la realidad como un hecho externo, exterior al individuo y que se le impone al individuo, Max Weber va a hablar de acción social. Y la acción social claramente es una acción individual, porque los únicos capaces de realizar acciones son los individuos. Ella no es un hecho externo. La acción social va a ser una acción siempre individual. Va a ser el punto de partida de la teoría weberiana. La acción social es el objeto de la sociología y va a surgir de ese desacople entre las necesidades humanas, también como Durkheim, y los recursos siempre escasos. Los hombres de alguna manera se van a asociar para planificar el trabajo en función de satisfacer esas necesidades humanas. La acción social siempre se va a presentar como una regularidad empírica, pero esta regularidad empírica más que nada es una construcción mental, abstracta que hacemos los individuos sobre esas observaciones. Vamos a asignarle ciertas características a los hechos que nos van a permitir detectar que en función de ciertas características esos hechos aparecen de manera repetida o de manera regular. Weber va a definir a la acción como toda conducta a la que los individuos, los actores, enlazan un sentido subjetivo. Por ejemplo, ir a pescar. Si yo voy a pescar, mi acción es ir a pescar, es obtener un pez, tener un pescado. Ahora, la acción social es una acción cuyo sentido siempre va a estar referido a la conducta de los otros y se orienta por esta conducta de los otros en su desarrollo. Si yo voy a pescar, no porque
me gusta pescar porque me relaja, porque me recrea, sino porque la pesca es mi modo de subsistencia, ahí deja de ser una acción, una mera acción para constituirse en una acción social. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo voy a ir a pescar a determinados lugares donde sé que hay ciertos tipos de peces que son más demandados en el mercado o que tienen más valor que otros. ¿Eh? Entonces, esta es una acción social, porque mi acción social va a estar referida a la expectativa que yo tengo respecto de la conducta de otros, de los eventuales compradores. ¿Eh? Y entonces oriento mi acción social en función de ese sentido que les quiero dar. ¿Se entiende? ¿Mm? Weber va a definir 4 tipos de acción social rápidamente. La principal en las sociedades modernas, capitalistas, la que organiza los sistemas productivos, las grandes sociedades, es la acción racional con arreglo a fines. ¿Mm? Es la acción determinada por las expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y el empleo de esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios, racionalmente sopesados y perseguidos. ¿Mm? La burocracia en una empresa, los métodos, la organización de una empresa, determina acciones racionales con arreglo a fines. ¿Eh? Todas las acciones de una empresa o de los sujetos de una empresa están ordenadas a producir o a maximizar la productividad del trabajo, por ejemplo, o la productividad de los recursos que se emplean en la producción, ¿eh? Para maximizar la tasa de ganancia. Entonces, todas las acciones van a tener arreglo a ese fin y ese arreglo va a ser racional. Es decir, el capitalista o el gerente de producción no se va a poner a rezarle a San Antonio o a San Cayetano para que los trabajadores produzcan el doble en el siguiente periodo productivo, sino que va a instrumentar acciones racionales para lograr ese fin. ¿Mm? El segundo tipo de acciones son las racionales con arreglo a valores. No dejan de ser acciones racionales, pero en lugar de estar orientadas al cumplimiento de un fin específico, como es el de obtener una ganancia, o el de construir un edificio, o el de dirigir una escuela, esa acción racional va a estar orientada a valores, va a estar orientada a creencias, a la creencia consciente en el valor ético, estético, religioso o de cualquier otra forma, como se lo interprete, propia y absoluta de una determinada conducta, sin relación alguna con su resultado. O sea, puramente en méritos de ese valor. Cuando hay una inundación o un terremoto, enseguida nos organizamos, hacemos colectas, somos solidarios, porque creemos en que ahí hay un valor, el de contribuir o brindar ayuda al que lo necesita, tiene que ver con un valor. Algunos lo toman como un fin, pero en general está guiado por un valor altruista, por una creencia religiosa, moral, ética, o estética. Luego hay acciones que son no racionales, lo que no quiere decir que sean irracionales, necesariamente. La acción afectiva, por ejemplo, la acción social afectiva o emotiva, está determinada por afectos y por estados sentimentales. El amor de un padre hacia su hijo o hacia sus hijos, la protección, no tiene que ver con un carácter especulativo o con una finalidad este, eh, condicional. El amor del padre no pide nada a cambio al hijo.
está guiada por un sentimiento, por un estado sentimental. ¿Eh? Este, eh, incluso también el apego a un líder, ¿no? A un líder religioso, a un líder político, muchas veces tiene que ver con componentes emotivos. En 10 minutos se va a cortar, pero igual vamos a terminar antes. Por último, la acción tradicional, que está determinada por una costumbre arraigada. Las fiestas religiosas, la celebración de los santos patronos o eh, las fiestas populares, ciertas costumbres, por ejemplo, de familias inmigrantes, todavía nosotros vemos en ciertas familias europeas, cuando se juntan a veces tocan la música y los instrumentos que tocaban sus abuelos, cantan en el idioma de sus abuelos. Eso tiene que ver con costumbres que están arraigadas, ¿no? Podemos decir son acciones tradicionales. Toda acción social va a tener alguno de estos 4 componentes. En general, las acciones racionales también tienen algo de afectivas o pueden tener algo de tradicional, pero siempre hay uno de estos componentes que prepondera sobre los otros. Una relación social, a diferencia de la acción social, es una forma específica de acción social. Weber va a decir, es una conducta plural de varios que por el sentido que encierra se presenta como recíprocamente referida y se orienta por esa reciprocidad. Es una conducta de muchos a muchos y hay un sentido de referencia, de referencia recíproca, que hay un ida y vuelta en esa relación, que siempre se espera algo del otro. El tipo ideal de relación social se desdobla en diversas direcciones. Y el sustrato de los conceptos de orden y validez respecto del orden social concurren a especificar el concepto de legitimidad. Esto es lo que vamos a ver ahora. Acá está el fundamento de los conceptos de sociedad, de comunidad y de asociación. Relaciones sociales son, por ejemplo, el poder, la dominación, el Estado, la autoridad. Son ejemplos de las relaciones sociales. Son relaciones recíprocas de muchos a muchos. Max Weber va a definir al poder, la relación social poder, como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Un gobierno totalitario, por ejemplo, o, para poner un ejemplo drástico, si yo le apunto con un revólver en la cabeza a alguien y le digo, dame la billetera, estoy estableciendo una relación pura, una relación social de poder. Es decir, estoy obligando a alguien a realizar mi propia voluntad, sin darle ninguna opción. Es la plata o la vida. Yo puedo imponer esa voluntad incluso aunque el otro se resista, puedo matarlo. Ahora, la dominación es una forma de poder específica que está permeada por el concepto de legitimidad, como vamos a ver ahora. Dominación, va a decir Max Weber, es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas.
Veamos la diferencia entre poder y dominación. Una es la probabilidad de imponer la propia voluntad y la otra es la propiedad de encontrar obediencia a un mandato. La probabilidad de encontrar obediencia. La probabilidad de encontrar obediencia supone que hay otro que obedece. Es decir, que tiene la opción de no obedecer también. Y que obedece porque encuentra en la obediencia, o en el acto de obedecer, un cierto grado de conformidad con esa relación social. Es decir, una aceptación de que hay alguien que legítimamente es capaz de mandar y otros que legítimamente tienen que obedecer. Esto es la cuestión de la legitimidad o del orden legítimo y válido. La legitimidad y la validez de un orden. El orden de dominación supone que en la obediencia hay cierto interés por parte de quien obedece en obedecer. No es una mera imposición absoluta de la propia voluntad, sino que en la relación social de dominación, la posibilidad de encontrar obediencia supone una intención de obedecer por parte de quien tiene que obedecer, digamos, ¿no? Aquí está la base de lo que se considera un orden legítimo. Nosotros consideramos en nuestro orden social, en la sociedad argentina moderna, que aquel que es elegido según los principios constitucionales y según las normas establecidas por la Constitución, son aquellos que legítimamente están constituidos como poder legítimo, con capacidad para ejercer la dominación, es decir, para establecer las normas y hacerlas cumplir. Es decir, hay un interés por parte de los ciudadanos en obedecer, en producir y reproducir ese orden de dominación. Y va a decir Weber, con esto termino, que hay tres tipos de dominación legítima: la racional legal, que descansa en la creencia en la legalidad de las ordenaciones instituidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad; la dominación tradicional, que descansa en la creencia cotidiana de la santidad de las tradiciones, que rigieron desde tiempos lejanos, las autoridades en la iglesia, por ejemplo, el papa, los obispos, los curas son autoridades, y ejercen una dominación de carácter tradicional. Y la carismática, que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, al heroísmo o a la ejemplaridad de una persona, y las ordenaciones por él creadas o reveladas. Los grandes líderes políticos carismáticos, los líderes religiosos, tienen esa virtud. La autoridad descansa en esta cualidad personal del líder. Como en los tipos de acción social, los tipos de dominación legítima tampoco se dan de manera pura en la realidad, pero siempre hay alguno que prima. Y en la escuela, va a decir, es una organización racional legal. La escuela moderna aparece como una organización racional legal al servicio de reproducir este orden de dominación legal racional que supone el Estado. La dominación racional, va a decir Weber, se vale de un aparato burocrático compuesto por funcionarios individuales que son personas libres, que se deben exclusivamente a su cargo, los docentes, por ejemplo. Quiero decir, el docente es un funcionario público, ¿no? Es parte de un aparato burocrático.
El aparato Profe, burocrático. Sí, discúlpeme. sí, ¿Usted va a compartir este PowerPoint? voy a compartirlo, sí, sí. Gracias, porque se corta ya. Sí, se corta allá. Están organizados en base a una jerarquía administrativa rigurosa, poseen competencias